Paz del Señor. Hoy voy a compartir sobre Daniel y la historia de Daniel. Y en el libro de Daniel, que dice la palabra del Señor, que Daniel se consagró su vida, se preparó. En primer capítulo de Daniel, ahí está escrito cómo Daniel se preparó, se consagró su vida. Y Daniel fue lleno de sabiduría y poder de lo alto que Dios le dio, dice la palabra del Señor, que Daniel fue echado adentro del pozo de los leones y fue librado. ¿Por qué? Ahora van a entender el por qué. Porque Daniel se consagró su vida a Dios y se preparó. Y Dios le dio sabiduría y le llenó de poder, le dio el poder que nosotros los seres humanos no entendemos o no podemos hacer con nuestra propia voluntad, si no es con el poder de Dios. Dice que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Daniel tenía sabiduría, tenía poder de lo alto, porque Daniel se consagró su vida, se preparó, como dice el primer capítulo de Daniel. Que Daniel se presentó ante el rey y no se contaminó con la comida del rey. Se consagró su vida para poder recibir el poder y la sabiduría de Dios. Dice en Primera de Daniel capítulo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Zacarías de los hijos de Judá. Entre estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Baltasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Zacarías Abednego. Dice que cuando ellos se presentaron, el jefe de los eunucos le puso un sobrenombre, le puso nombre a estos 4 varones. Y dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3, rescatados del horno de fuego. Ahí habla la palabra del Señor de estos 3 varones que fueron echados adentro del fuego de horno que fue calentado mucho más a lo normal y fueron atados y arrojados adentro en el horno de fuego. Fueron estos 3 varones que no querían obedecer, no querían adorar a la estatua de sal. Entonces dijeron, bueno, por no obedecer serán quemados, arrojados adentro del horno de fuego. Y así hicieron, le arrojaron adentro del fuego, al horno de fuego ardiente. Fue Sadrac, Mesac y Abednego. Y cuando estaban adentro en el horno de fuego, cuando el rey se presentó en la puerta, vio a 4 varones. ¿Qué dijo el rey? He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Acá dice la palabra del Señor que fueron 4 echados en el horno ardiente. Fueron 3 echados al horno ardiente, pero el rey cuando se presentó en la puerta vio a 4 que se pasean y estaban sueltos. Y esos 3 varones que fueron echados, dice la palabra del Señor, que era Ananías, que el jefe de los eunucos cambió el nombre a Sadrac, y Misael, que le cambiaron a Mesac, y a Zacarías Abednego,
y a Daniel Baltasar. Esos 3 varones que fueron echados adentro del horno de fuego eran Ananías, Misael y Zacarías, los compañeros, los amigos, los compañeros de Daniel, que el sobrenombre que le pusieron a Daniel fue Baltasar. Y dice la palabra del Señor que estos 3 varones fueron atados y echados, arrojados adentro al horno. Y cuando el rey se presentó a la puerta, vio a 4 varones y dijo: he aquí, yo veo a 4 varones que se pasean y están sueltos. Y el 4.º varón, ¿quién era? Era Baltasar, era Daniel, que Dios le dio poder, algo sobrenatural, que el espíritu de Daniel estaba adentro junto con sus compañeros en el horno ardiente, y no permitió que la llama del fuego no tocase ni aún los pelos, los cabellos, ni su ropa tenía olor a quemado, dice la palabra del Señor. Cuando el rey vio que habían 4 varones y dijo: he aquí, ustedes han echado 3 y yo veo 4 varones que se pasean entre medio del fuego ardiente y se pasean. Entonces Nabucodonosor se acercó la puerta al horno fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se presentaron junto a los gobernantes y llamaron al intendente, al presidente, a los gobernantes. Y todos ellos vieron algo sobrenatural que pasó adentro de ese horno de fuego ardiente, que fueron echados 3 varones atados. Y cuando el rey se presenta, le vio a 4 varones paseándose sueltos. Y si leemos la palabra del Señor, entendemos cuáles eran los 4 varones. Y el 4.º varón fue Daniel. Daniel tenía poder, algo sobrenatural que Dios le dio poder y sabiduría. Cuando nosotros no entendemos, cuando hay obras que nosotros no podemos hacer, y ese que nace es el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Dios no cambió. Así nosotros nos preparamos, así como Daniel se propuso a no contaminarse con la comida del rey. Dios le dio sabiduría y poder de lo alto. Ese poder que Daniel tenía, que pudo entrar en el horno de fuego junto con sus compañeros, paseándose, protegiéndole, que no se quemasen. Ese mismo poder Dios nos da. Yo doy gracias a Dios, que Dios mostró su mano de poder sobre mi vida. Fue algo sobrenatural. Estando allí en la clínica Epson, iba a ser operada la columna, estando dentro del quirófano. Dios estaba conmigo y me dio ese poder que yo podía creer que Él operó y me llevó en un sueño y Él hizo la cirugía y pudo testificar. Después pasaron muchos años. Mi pregunta siempre era: ¿por qué yo tuve que llegar hasta allí
hasta ese proceso, hasta entrar al quirófano, hasta estar conectado con los cables para el corazón, con el suero, con todo para la cirugía. Mi pregunta siempre era, Dios, ¿por qué permitiste que yo llegue hasta allá? ¿Por qué permitiste que yo pase ese dolor por estos años? Y no había respuesta. Hasta un día llegó la respuesta de Dios. Me encontré con una señora, la cual ella contó su testimonio de un problema que ya estaba pasando a su corazón. Y ella dijo, cuando yo empecé el problema corazón, yo dije, Señor, mostrame tu poder. Ese mismo poder yo estoy clamando a ese mismo Dios de esa señora que estando al quirófano y tú lo operaste. Y dice la señora que ese testimonio llevó a Buenos Aires a su doctor. Dijo, doctor, opere tranquilo, porque ese Dios de esa señora que estando en la clínica, Dios lo operó. A ese mismo Dios yo clamé. Y ese mismo Dios está con usted. Me contó la señora y dijo que ella fue, cuando empezó el problema, se entregó a Cristo, fue a una iglesia, me dijo cuál. Fui y dijo, me convertí, me sumergieron en las aguas, se bautizó en las aguas y recibió al Espíritu Santo, dijo ella. Ahora nadie me aparta de Dios. Y esa señora fue una de las secretarias de la clínica Epson. Cuento y comparte ese testimonio para que nosotros podamos consagrar nuestra vida y que el poder de Dios pueda seguir obrando y pueda obrar en estos tiempos, para que su nombre sea glorificado en estos tiempos difíciles que necesitamos mucho, que estas obras sobrenaturales sean manifiestas acá en la tierra. Dice la palabra del Señor, Daniel vivía en una ciudad, trabajaba, era un hombre como nosotros. Y fue lleno de sabiduría y de poder. Imagínense que cuando sus compañeros, cuando el rey, cuando se presentaron para prepararle, cambiaron los nombres, eran unos hombres consagrados a Dios. Estaban dispuestos a morir por Dios y no adorar la estatua de sal. Estaban dispuestos a entregarse, a morir adentro del horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que Dios envió el espíritu de Daniel, que se pasea entre ellos también, y fueron liberados de ese fuego ardiente. Dice la palabra del Señor, aún ni un cabello quemó de ellos, ni la ropa tenía olor a humo, dice la palabra del Señor. Ese mismo Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre.